Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Joaquín Criado Costa. Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Bien hallado y gracias a vosotros por llamarme. Joaquín Criado, director de la Real Academia de Córdoba desde el año 2000, reelegido hace 2 años, en 2012, cuarto mandato ya. Y comentamos un poquito, Joaquín, si te parece, de la manera pues más sucinta posible, un extensísimo currículum, doctor en Filología Románica, estudios que compatibilizó con maestro de primera enseñanza, graduado social y perito mercantil, pues una formación que en años posteriores pudo volcar y compartir con muchísimos alumnos como profesor, cronista oficial de su tierra natal, San Sebastián de los Ballesteros y de Villanueva de Córdoba, fundador de la Asociación Cordobesa de Cronistas Oficiales, miembro de una veintena de academias nacionales y extranjeras y otras tantas sociedades científicas y culturales de todo el mundo. Y es que, pues también tenemos que decir que también ha sido distinguido con multitud de reconocimientos en forma de galardones, por ejemplo, homenajes como el que le rendía el Ateneo, del que es socio fundador en el año 2007 y ateneísta de honor. Pieza fundamental en la creación del Instituto de Academias de Andalucía, siendo secretario general desde sus primeros momentos, patrono de varias fundaciones y, hasta hace muy poco, director de la Fundación Prasa. Joaquín, ciertamente una carrera jalonada de éxitos, pero sobre todo de mucho ahínco y de muchísimo trabajo. De hecho, me comentabas antes de entrar en directo a micro cerrado que ya son muchos años, ¿no? Ostentando esa gran responsabilidad que es estar al frente de la Real Academia de Córdoba, nada menos. No la institución más antigua de Andalucía, pero sí desde luego una de las más prestigiosas y que ya cuenta con más de 200 años de vida. Bueno, en realidad es la carrera o el currículo o el paso por la vida de una mula de carga. Lo que ha ocurrido es que donde quiero que llego me ven como mula de carga, me echan el trabajo encima y no me dejan que me vaya. No por lo que sé, sino por lo que trabajo. Esa es la clave de todo eso que has dicho. Pero para algo hay que estar y en algo hay que servir, y a mí me ha tocado servir haciendo el trabajo de donde quiera que llego. Lo que pasa es que ya la edad y el cansancio y la rutina, por qué no decirlo, van pudiendo conmigo y he ido soltando, no voy a decir soltando lastre, pero sí soltando responsabilidades. Por eso dejé la presidencia de los cronistas españoles, la Secretaría General del Instituto Real Academia de Andalucía, he ido dejando la dirección de la Fundación Prasa, todos ellos cargos preciosos, maravillosos, en los que he disfrutado muchísimo, pero no cabe duda que dan también un trabajo ímprobo que hay que ir soltando, y así en ello estamos. Historiador, crítico literario, profesor, poeta, coautor, prologuista, presentador, coordinador de más de 50 libros y autor de unos 250 artículos científicos y de prensa, como decimos, intensísima la actividad. Y sin ir más lejos, para muestra un botón, este mismo fin de semana has estado en calidad de director de la Real Academia de Córdoba, visitando nada menos que Toledo con esa magnífica exposición del Greco. Y también de alguna manera esto nos da pie para hablar de la relación tan íntima, tan estrecha que hay entre ambas instituciones. Sí, señor, y correspondiendo a una invitación de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, que en cierto modo es hija de la de Córdoba, porque la funda un cordobés, un Rafael Ramírez Arellano, 100 años después de la de Córdoba, y tiene una serie de parecidos, como unos estatutos muy similares, un funcionamiento muy parecido también. Pues siempre ha habido una buena relación entre la Academia de Córdoba y la de Toledo. Pues atendiendo esa invitación de la Academia Toledana, nos hemos juntado el sábado y el domingo pasado, ayer y antes de ayer, 4 academias en Toledo: la de San Quirce de Segovia, la conquense de Cuenca, la de Toledo y la de Córdoba. Y hemos tenido un acto académico conjunto hablando sobre diferentes aspectos o cuadros del Greco. Por Córdoba ha hablado Mercedes Valverde, la directora de los museos municipales, que ha sido un éxito, fue un éxito su conferencia. Y después tenemos que agradecer que el director general de la Fundación El Greco, que es la responsable de todo el tinglao, entre comillas, que han formado en Toledo, que es extraordinario y maravilloso, Jesús Carroble, el apellido es un poco difícil y poco usual, Jesús Carrobles, ha estado con nosotros permanentemente, atendiéndonos en todo, pasando de una manera especial al
concierto de órganos que ellos llamaban segunda batalla de órganos, donde han funcionado 7 de los 11 órganos que cuenta la Catedral Primada de Toledo, donde hemos estado teniendo unas comidas de hermandad a las 4 academias y donde hemos estado también visitando la magna exposición del Greco, que a nosotros nos ha gustado mucho porque, claro, en cierto modo, contemporáneo de nuestro Góngora. En la recta final ya, Joaquín, de un curso que se inauguraba en octubre del año pasado bajo las máximas de austeridad y normalidad, después de esa extensa celebración del Bicentenario, una temporada, bueno, pues que sigue marcada por esa seña de identidad de la institución. Muchísimas actividades, haciendo honor, como decimos, pues a esta manera de proceder, de trabajar de la Academia, muchas iniciativas, cada año entre 150 y 200 actividades y eventos, ¿no? Entre exposiciones, pues conferencias, publicaciones de libros, recitales poéticos y musicales, ciclos, celebraciones de efemérides, tributos, esas famosísimas y clásicas ya sesiones públicas de los jueves. En fin, no hemos dejado de trabajar un solo segundo a pesar de la situación económica que tenemos y bueno, y de las dificultades también que a ese respecto nos hemos encontrado, ¿no? Bueno, y hay que decir una cosa en favor de los académicos, que todas esas actividades las realizan los académicos gratis et amore, no cobran nunca por su trabajo, ni por sus desplazamientos, ni por nada, vamos, absolutamente por nada, gratis et amore, que en la sociedad en la que estamos esto suena raro y mucha gente no lo cree, pero así es la realidad. Bien, efectivamente son muchas actividades porque los académicos es gente activa, gente que trabaja. Obviamente el ser la condición de académico vitalicia hace que haya muchos académicos que están en una situación que ya no pueden tener la actividad que han tenido en otros momentos de su vida, o los años, la enfermedad, el cansancio hace que colaboren poco, que no puedan colaborar mucho, mejor dicho, y bueno, pero los otros académicos que sí pueden, en la mayoría de los casos rinden al máximo y están funcionando todos los institutos de la academia, están funcionando las distintas secciones, está funcionando todo a pedir de boca de su director. Quizás el que peor lo haga sea su director, pero bueno, me compensa el buen hacer de todos los demás académicos. Y así es, estamos todavía en la penuria económica, porque los tiempos que nos han tocado vivir son así, y bueno, hemos entrado en una dinámica que es muy frecuente, muy común en las academias, sobre todo en las academias andaluzas, que es estar un poco al amparo y a la sombra de las respectivas universidades, y efectivamente, gracias a la Universidad de Córdoba, gracias a los rectores últimos y a los vicerrectores, y por supuesto gracias también al rector que acaba de llegar, hemos podido disfrutar de ese amparo, diríamos, urbanístico de la Universidad de Córdoba. Efectivamente, hace muy poco conocíamos ese convenio de colaboración en virtud del cual se cede la UCO ese espacio, el edificio Pedro López de Alba, el antiguo rectorado, para la ubicación de vuestras dependencias administrativas, con el uso del salón de columnas para actividades, y bueno, se responde así, ¿no?, a una demanda histórica, ¿no?, esa ampliación de la sede académica, bueno, como decimos, ¿no?, un objetivo ya antiguo de la Real Academia de Córdoba, ¿no?, que pueda tener realmente ese espacio en el que realizar tantísimas actividades, como hemos dicho, los lunes poéticos, el ciclo de narrativa, ese ciclo novedoso en esta temporada de músicos noveles, esas temporadas, esas jornadas que se dedican a hablar de los pueblos de la provincia, la inclusión de nuevos académicos numerarios. Está la agenda muy apretada y es necesario disponer de unas instalaciones adecuadas, ¿no? Sí, es que los académicos se mueren. Y de vez en cuando hay que cubrir las bajas por fallecimiento. Otros trasladan su domicilio y fuera de Córdoba y hay también que cubrir esas bajas por cambio de domicilio. Claro. Y efectivamente la Academia de Córdoba tiene una ubicación doble, diríamos, un edificio de su propiedad que está en unas obras a medio realizar, sin terminar, están a 2/3 o 3/4 de su realización, en una época en la que la Academia estaba económicamente bien, porque la sociedad efectivamente había colaborado en este sentido fuerte con la Academia. Pero llegó un momento en que todo esto cambió y entonces se quedaron las obras a medio hacer, eso unido a problemas técnicos que nos iban creando, a veces incomprensiblemente,
esos problemas técnicos hicieron, y esa falta de dinero hicieron que no se pudieran acabar las obras. No sé si hoy algún día se podrán acabar, porque al ritmo que vamos lo vemos difícil, pero bueno, allí hay un edificio propiedad de la Academia, que es un dinero que se invirtió y que está ahora mismo allí inmovilizado totalmente. Pero hay otro edificio, propiedad del Ayuntamiento, cedido temporalmente a la Academia, que sería, la verdad, ha sido siempre la sede en los últimos decenios de la Academia, no en los últimos, no de siempre, no de una manera continua en el tiempo, porque la Academia se ha caracterizado por ser nómada, ha ido por 1000 edificios de la ciudad, pero cuando ya gracias a Caja Sur tuvimos un edificio, ese edificio se ha venido abajo en muchos aspectos por su antigüedad y por la acción de las termitas, y por el tiempo, obviamente, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Academia por mantenerlo, eso no ha sido posible, y entonces cuando el Ayuntamiento lo restaure, porque en realidad algunas partes se han venido abajo, se han caído techumbres, etcétera, etcétera, cuando el Ayuntamiento pueda y lo lleve a cabo, pues creo que volveremos otra vez a esa sede. Con la que es propiedad de la Academia, pues no sé lo que pasará, porque tal como están los tiempos, la Academia no podrá probablemente en tiempo tener en mantenimiento un edificio de 4 plantas con una serie de condicionamientos económicos difícil de superar. Por suerte, Joaquín, esto pues no ha impedido, ¿no?, que continúen esas actividades. Hablábamos antes de la inclusión, los ingresos de nuevos académicos numerarios. Hace muy poco, el 15 de mayo, era pues la oportunidad, el turno del doctor Manuel Casal Román. También hace muy poquito, en este mismo mes, tenían lugar las 12º jornadas del Instituto de Estudios Califales, dedicadas al arabista Manuel Ocaña, pues por el centenario de su nacimiento. Y no olvidamos algunas de las últimas sesiones públicas en las cuales los temas protagonistas han sido pues Doñana, los avances en biotecnología o la programación neurolingüística, ¿no? Siempre pues haciendo gala y predicando con el ejemplo de ese origen que tiene la institución como pues promotora de todas las actividades que vayan pues guiadas hacia la investigación, la cultura, el conocimiento, tratando de apoyar tanto a aquellos que empiezan como de reconocer el trabajo y el legado de aquellos veteranos que ya han dejado tras de sí una larga estela, ¿no? La verdad es que la Academia ha tenido siempre a gala y la práctica de llevar a cabo esa recomendación de los clásicos, de los antiguos, del nova et vetera. La Academia ha ido conservando lo que creíamos que era conservable y que no debía perderse. Y en ese sentido, pues a veces se ha pasado un poco de la raya y es lo que ha hecho que se hable de unos académicos carca o de una institución carca, que la realidad lo desmiente por completo, porque también practicamos el NOVA y estamos continuamente al día de lo que va ocurriendo en la sociedad y en la ciencia. De ahí el que tan pronto como encontramos esos descubrimientos científicos sobre la vida, pues enseguida un catedrático de biotecnología, se ofreció, y académico por supuesto, para explicar a la sociedad lo que ocurría realmente con esos nuevos descubrimientos, y así fue, ¿no? El otro día, con el ingreso de don Manuel Casal, un catedrático de microbiología, pues también se han puesto a la sociedad muchísimos de los avances de esta ciencia, la microbiología, sobre todo en bacterias, virus, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas, como decíamos, líneas que se abren de índole creativa, científica, se ven pues apoyadas, asesoradas por la institución, una corporación de derecho público cuya labor pues va más allá de ese programa de actividades, como decimos, y que sigue apostando por esa cercanía, esa aproximación constante, permanente, progresiva al ciudadano de a pie. ¿Crees, Joaquín, que se está logrando por fin que cualquier cordobés, cualquier cordobesa se sienta cercana a las actividades de la Academia, que sepa que allí de alguna forma también está su casa? Pues te voy a contestar a la pregunta con una respuesta fácilmente constatable. Yo llevo muchos años en la Academia, es que soy ya muy viejo. Entonces me nombraron en el año 1974. Yo recuerdo sesiones de aquella época en la que se llegaba a la sesión y había a lo mejor 10 académicos, 8 académicos, 15 académicos como mucho, público 2 o 3 personas a los que se le obligaba a sentarse en la mesa de los académicos también para escuchar, y a veces decía el director de turno, bueno,
¿De qué se va a hablar hoy? Porque no había preparado nada, pues nadie se había ofrecido, ¿no? Bien, hoy la academia cuenta con una media de asistencia de público de unas 60-70 personas, llegándose en varias ocasiones, como el otro día, el jueves 15, a 200 personas, para intervenir los académicos en la institución lo tienen que solicitar con tiempo suficiente, porque ahora mismo podríamos tener prácticamente cubierto más de medio curso próximo, es decir, del 2014-2015, de académicos que han solicitado ya una intervención sobre algún tema. Aparte, los que institucionalmente organiza la propia corporación, como es el caso de apertura de curso, clausura de curso, Día de la Constitución, Día de la Inmaculada, Día del Medio Ambiente, Día de Góngora, Día del Teatro, Día Mundial del Teatro, etcétera, etcétera. En fin, trasladándose a todas las sensibilidades y, como has declarado en alguna ocasión, haciendo que sea la cultura, que sea en este caso la institución la que se acerque a la sociedad y no al revés, algo que queda de manifiesto pues con esa recuperación de publicaciones como la revista de estudios arabistas o el proceso de digitalización de los fondos para investigación y consulta, como el repertorio institucional Arjona y Cubas, el segundo de la ciudad tras Elvia de la Universidad de Córdoba, ¿no? Casi nada. Y es que tenemos que decir también que la institución pues se dispone, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, de un patrimonio, de un fondo pues interesantísimo, valiosísimo, uno de los más prestigiosos sin ninguna duda, con más de 30.000 volúmenes en su biblioteca y un acervo patrimonial con piezas de grandísimo valor, ¿no? Efectivamente, todo esto se ha puesto, con motivo de las obras, se ha puesto a buen recaudo. Toda la parte de biblioteca, los miles, no sé exactamente cuántos, pero 30.000, 40.000 volúmenes, y una de las hemerotecas más importantes de Andalucía y de España, hemerotecas más importantes de Andalucía y de España, debido al boletín, porque el boletín tradicionalmente no se ha vendido, se ha intercambiado con centros de investigación y de enseñanza superior de medio mundo, ¿no? Y entonces, a cambio de que ellos nos enviaran sus publicaciones, pues se ha conseguido una hemeroteca y una biblioteca impresionante, de fondo antiguo, porque el moderno no lo podemos comprar, ¿no? Y esto se ha puesto a buen recaudo, digo, en la Biblioteca General de la Universidad de Córdoba, que se va a encargar no solamente de custodiarlo en depósito temporal, sino también de informatizarlo y lanzarlo a la comunidad científica internacional. Todas las obras de arte han ido a lugares seguros del ayuntamiento, por un lado, la obra de escultura y de pintura, el valiosísimo tesoro de las 330 y tantas piezas de arte egipcio antiguo que nosotros llamamos legado blanco caro por el donante. Eso ha ido a parar al Museo Arqueológico, también en depósito temporal, que lógicamente está a buen recaudo, y toda la parte de archivo ha ido al archivo municipal, que gracias al ayuntamiento y a doña Ana Verdú pues también se está conservando adecuadamente para el día que la academia pueda volver a su sede, poder recuperar todos esos bienes patrimoniales. Una academia que sigue de actualidad. Hablábamos antes de esas 5 secciones y esos 3 institutos, y tenemos que referirnos concretamente al Instituto de Estudios Gongorinos, y es que, bueno, pues el próximo domingo, día 25 de mayo, la institución reincide en esa puesta en valor de uno de los más ilustres hacedores de versos pues de toda la historia de la literatura universal, y lo decimos sin ningún tipo de duda, ¿no? Nos cuesta a veces reconocer lo que tenemos tan cerca, y quizá por eso haya que seguir reivindicando la figura de don Luis de Góngora y Argote, algo que también ha formado parte pues de las líneas de actuación principales de la Real Academia de Córdoba. ¿Cree, Joaquín, que se ha reconocido ese esfuerzo por vuestra parte? Bueno, en parte sí, en parte no. La academia tampoco hace los esfuerzos, tampoco trabaja para que nadie se lo reconozca, sino simplemente porque hay que hacerlo, y para bien de la cultura o de la ciencia en este caso, ¿no? El personaje de Góngora, sin duda alguna, es el escritor, el poeta más importante de Córdoba y uno de los más importantes de España de todas las épocas. Y ha tenido una mala suerte a lo largo de su vida. Primero, se le
trató mal en vida. Él tampoco daba mucho motivo para que se le tratara bien por su carácter, hay que reconocerlo, gran poeta pero mal carácter. Sí, sí. Y bueno, lo cierto es que las obras de Góngora se empiezan a publicar, a editar, en la mayoría de los casos después de su muerte. Y después de su muerte se llega, por ejemplo, a los preparativos del año 1927, que da nombre a esa generación que beben del propio Góngora, cuando hasta la propia Real Academia Española, con toda su dignidad y con toda su sabiduría, hay que reconocerlo, pero dice que lo tacha de que es un poeta oscuro, que no tiene más interés. Son entonces los hombres del 97 los que lo intentan resucitar y lo resucitan, se reúnen en el Ateneo de Sevilla, en aquella reunión famosa pagada por Ignacio Sánchez Mejía, y bueno, pues renace un poco Góngora. Pero hay que decir una cosa importante, eso ocurría en el 97, pues 5 años antes, en 1922, la Real Academia ya empezó a preparar el centenario de Góngora y empezó a publicar su boletín precisamente para preparar publicaciones sobre Góngora, y algunos años después empieza a tenerse en cuenta esta figura de una manera sistemática, de tal manera que ya todos los años estamos celebrando el aniversario de su fallecimiento. Este año celebramos el domingo día 25, celebramos el 387 aniversario de su muerte y la Academia la celebra con varios actos. Primero, ya tradicional, y no hemos querido dejar de hacerlo porque ningún académico lo ha propuesto. Quiero decir esto, que estamos en una sociedad laica, pero bueno, seguimos diciendo la misa por el alma de Luis de Góngora, pero seguimos porque nadie ha propuesto que se suprima y la Academia ha decidido pues seguir con esta actividad. Y en la capilla de San Bartolomé, donde al parecer están depositados los restos de Góngora. Y donde al parecer, bueno, él mismo pidió ser pero bueno, están todos los restos de la familia. Claro, al menos entonces, los de la familia sí podemos tener. Que hacer un trabajo muy delicado de ADN y tal, de eso ya no entiendo. Pero en fin, lo que no cabe duda es que allí están los de Luis de Góngora, y allí vamos a decir una misa por 2 sacerdotes académicos cada año. Este año don Fernando Cruz Conde y Suárez Tangil y el padre Burgos Serrano. Y se dice la misa, canta la Nova Escola Gregoriana Cordubensis, dirigida por Francisco Funes, y luego vamos a la Fundación Castillejo a tener un acto académico como siempre lo tenemos. Antes, en la catedral hay una ofrenda floral donde le depositamos los claveles rojos que decía Rubén Darío, rosas a Velázquez y a Góngora claveles, ¿no? Pues le damos a Góngora los claveles que nos indicó que le diéramos Rubén Darío, y allí hace también una ofrenda literaria, una ofrenda poética, cada año un académico. Este año será Marisol Salcedo Morilla. Y nos vamos después, como digo, a la Fundación Miguel Castillejo, donde habrá una conferencia del catedrático Diego Martínez Torrón, catedrático de Literatura Española, que hablará del romance desde Góngora a Rivas. A continuación habrá una lectura poética a cargo de Matilde Cabello, y todos estos actos los coordina y los dirige el director del Instituto de Estudios Gongorinos, que es Manuel Gaete, poeta muy conocido y muy importante, no solo en Córdoba, sino también mucho más allá de las fronteras provinciales. Traducido a muchísimos idiomas, y que además tenemos el privilegio de contar entre nuestros colaboradores de la sección Patrimonio. Pero además en la Academia es un puntal importante la figura de Gaete, todavía joven, y sin ninguna con fuerza duda uno de los máximos, si no el máximo conocedor de la obra de don Luis de Góngora. Y yo le ponía en alguna ocasión en directo el ejemplo, ¿no?, de que bueno, pues ese espacio web del Instituto Cervantes precisamente tomara como referencia la crítica y la obra de Gaete, ¿no?, firmada por Gaete, para ofrecernos esa primera aproximación a la figura de Góngora. Esto ya es muy ilustrativo, ¿no?, del nivel de conocimiento, y además de la relación que podemos establecer entre la obra de ambos autores, ¿no?, a pesar de la distancia temporal. La verdad es que los gongoristas nunca han faltado en la Academia. Que yo recuerde, quiero decir que recuerde no por los libros, sino por mi propia vida, pues hemos tenido la figura de José María Ortiz Juárez, que conocía a fondo la figura gongorina,
Y hemos tenido también a don José Manuel Camacho Padilla, anteriormente, catedrático de literatura de nuestro instituto, también a María Luisa Revuelta. En fin, ha habido especialistas en Góngora muy notables. Feliciano Delgado, el jesuita, que también fue académico, ya murió. Y tenemos ahora también en la actualidad, junto con Gaete, a Antonio Cruz Casado, que es también un conocedor a fondo de la figura de Góngora. Aparte, lógicamente, de todos los especialistas en literatura, de todos los profesores de literatura que han pasado por la academia o que están actualmente en ella, pero que a lo mejor no han tenido a Góngora como figura central de sus estudios, sino otros casos, otros poetas. Y el colofón de este evento, de esta intensa jornada, corre de tu cuenta. Como director de la Real Academia de Córdoba, serás el último, el que dirá ese, bueno, pues hasta el año que viene o hasta la próxima cita, ¿no? Bueno, a mí me corresponde eso. Bueno, después de que yo diga eso, vendrá una comida de hermandad que tenemos todos los años, pero me y refiero este al acto año no va a faltar, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de irnos, sí, lógicamente el director planifica y distribuye el trabajo, pero la verdad es que no lo realiza hasta sus últimas consecuencias. Eso entra en el mérito de otros. Bueno, pues buen momento, una ocasión estupenda para reencontrarnos con Homero, ese Homero, así lo definía Juan López de Vicuña en 1627, el poeta más influyente de todo el siglo de oro, un poeta que sigue siendo aún hoy, Joaquín, transgresor y sigue suponiendo un desafío para el lector, para el filólogo, para el crítico, a su inteligencia y a su razón, ¿no? Esto que decimos constantemente de que, bueno, pues el artista, el creador, incluso después de su muerte, ese legado que deja sigue compitiendo, sigue peleando, luchando contra el tiempo. Verdaderamente Góngora hoy sigue estando muy de actualidad, ¿no? Y sigue mereciendo todos los estudios, ¿no?, que a él se le dedican. Sin lugar a dudas. Cuando en su época Quevedo no pudo con él, es que nadie podrá competir con Góngora en el futuro. Muy bien, bueno, pues invitamos, ¿no?, a toda la ciudadanía cordobesa a que se sume a apoyar, pues, a uno de los estandartes, sin duda, de nuestra cultura, ¿no? Por supuesto, todos los actos de la Academia son públicos y estos de la celebración del Día de Góngora, el próximo domingo, día 25, no van a dejar de serlo. También está invitado todo el pueblo de Córdoba a asistir a los mismos. Esta figura, don Luis de Góngora y Argote, que sigue, bueno, pues estando de actualidad y hablándonos a través del tiempo. Hace pues muy poco nos encontrábamos con ese hallazgo accidental de la hispanista Amelia de Paz, a partir del cual ella pues aprovechaba para advertirnos de lo mal que conocemos, ¿no?, a Góngora, de esa identificación con el retrato de Velázquez, algo que nos suena a los cordobeses porque también expertos en la Córdoba romana demandan esa reaproximación, ese reconocimiento de figuras como la de Lucio Anneo Séneca, al que, por cierto, hemos puesto un rostro que no le corresponde. Bueno, esas cosas ocurren también. Recuerde lo de la calle Córdoba de Veracruz, en tiempos del alcalde Herminio Trigo, ¿no? En fin, esas cosas ocurren pues porque los demonios de la memoria y del conocimiento andan por ahí sueltos y a veces nos juegan malas pasadas, ¿no? Pero qué duda cabe que yo creo que también a esa figura de Góngora ha contribuido en contra el que el retrato de Velázquez no lo tengamos, no ya en Córdoba, sino ni siquiera en España. Un grupo de 6 cordobeses tuvimos hace pocos años la gran satisfacción de verlo en Boston, en el Museo Nacional de Boston, y bueno, realmente se da uno cuenta de que Velázquez le puso una cara a Góngora de pocos amigos. Entonces eso quizás haya contribuido también a enaltecer ese mal carácter que se le supone, pero que como poeta no tiene nada que ver con su carácter más o menos positivo o negativo. Un poeta es un poeta genial, un poeta grandioso, un poeta difícil de entender en muchos casos, no cabe la menor duda, frente a ese otro Góngora de letrillas y romances y tal, donde, bueno, aparentemente es mucho más fácil la inteligencia de las obras, y que dio tiempo y dio pie a esto, a los críticos anteriores,
a decir que fueron dos etapas correlativas de Góngora. La crítica demostró que no había sido así, que eran dos caminos paralelos y diferentes, que unas veces actuaba de una manera y otras veces de otra. Yo tenía un alumno que decía, o sea, que Góngora decía, hoy voy a escribir que no me entienda nadie, y escribía sus grandes poemas, ¿no? Y otro día decía, hoy voy a escribir que me entienda todo el mundo. Bueno, no es que tampoco fuera así, de sencillo, de simple. Porque la complejidad está desde las letrillas más satíricas hasta las soledades, por ejemplo, ¿no? Las grandes obras. Bueno, pues Joaquín, te agradecemos mucho, bueno, por supuesto, agradecemos muchísimo esa encomiable labor, ese rescate permanente de ese juego de luces y sombras, de ese poeta entre la luz y las tinieblas, y por supuesto toda la actividad que realizáis a lo largo del año, y concretamente que nos hayas visitado hoy aquí al plató de Córdoba TV. Esperamos contar contigo muy pronto otra vez. A lo primero es nuestra obligación el rescatar todas esas cosas y el trabajar por la cultura y por la ciudad. Y en cuanto a lo segundo, gracias a vosotros por haberme invitado a estar hoy aquí en el plató.